Bueno, continuando ya, hoy día es nuestro último tema en base a lo que es fundamentos. Vamos a abordar aspectos de las áreas metodológicas y tecnológicas. En estas primeras diapositivas vamos a abordar sobre los cuidados de enfermería derivados de la insatisfacción de necesidades básicas, como cuáles son las fisiológicas, ¿no?, de protección y seguridad en relación a los cuidados en administración de medicamentos, cuidados a personas con heridas, cuidados en enfermería en personas con sondas, todos los tipos de sondas, y cuidados de enfermería, personas en control de infecciones intrahospitalarias, ¿ya? Como tenemos tan corto el tiempo y quisiera que tenga alguna información más, he dejado la información todo completa, pero vamos a abordar no de todas las láminas, ¿ya?, para que las tengan ahí completas, ¿ya? Recuerda que hablábamos hace unos días sobre los aspectos que hablaba Maslow. No sé si en su examen les han preguntado sobre ello. Les dije que no se olvidaran sobre Maslow. Y una pirámide que tiene 5 niveles, ¿no? En el primer nivel nosotros podemos encontrar todos los aspectos que son las necesidades fisiológicas, como el respirar, alimentarse, descansar, sexo, la homeostasis, ¿correcto? Entonces creo que acá todos conocemos, ¿no? Pero desde el segundo para arriba un poco a veces tendemos a no relacionarlo mucho, ¿no? Primero, de las necesidades fisiológicas. Una vez satisfechas esas necesidades fisiológicas, ¿qué es lo que necesitamos los seres humanos? La necesidad de seguridad y protección, ¿no? Mientras que yo ya he comido, luego quiero ya tener esa seguridad y protección. ¿Y en qué se basa? Esa necesidad de empleo, esa necesidad de moral, familiar y de salud, ¿no? Esa seguridad también de protección también se encuentra en esto. Una vez ya tenido necesidades fisiológicas, estar protegido, ¿qué es lo que necesito? Según Maslow, necesidades sociales, que son amistad, afecto e intimidad. Luego de haber satisfecho ya todas esas necesidades, recién va a llegar la necesidad del éxito, reconocimiento, el respeto, confianza. Si yo tengo todas las necesidades fisiológicas, tengo necesidad de seguridad y protección, tengo estima, tengo éxito, finalmente ¿qué va a llegar? La autorrealización, ¿no? A veces queremos saltear solo de aquí por acá, ¿no? Solos no podemos. Tenemos que tener siempre un amor filial, que es familiar, un amor social también, ¿no? Tampoco no va a esperar de que una aceptación, un aspecto de esa aceptación social. Otro es las relaciones intersociales que uno logra entablar. Entonces, mediante eso uno valora todo lo que es la autorrealización. Todos los seres humanos necesitamos de ello, ¿no? Y otros aspectos más agregados según las costumbres y creencias que habíamos visto ya en los temas anteriores, ¿ya? Entonces los casos se van a presentar según como ello. Entonces no olvidarse de esto. También tenemos a Virginia de Henderson, que nos hablaba de las necesidades, ¿recuerdan? De las 14 necesidades. Desde la primera necesidad, que es respirar, comer, descansar, sueño, vestido, termorregulación, temperatura, higiene. Entonces, si vemos acá casi aspectos como Maslow, ella los ha dividido, ¿no? Entonces, si lo encontramos fisiológicas, todo en una primera base, acá lo encontramos ya en niveles, ¿no? 1, 2, 3. Como los podemos ver, acá están dentro también las necesidades de Maslow, ¿no? Esas 14 necesidades que vemos, ¿ok? Para recordarlos. Por lo tanto, las necesidades básicas, ¿en quiénes están incluidas? Las necesidades fisiológicas, que tanto los habló Maslow como Virginia Henderson, ¿no? ¿Y cuáles son? Esa necesidad de oxígeno, o sea, de respirar, de nutrición, temperatura, humedades óptimas, que va a incluir en quién, en la persona, ¿no? Todos esos aspectos básicos. La respiración. La respiración de por sí es automático, solo nos damos cuenta cuando no respiramos, ¿sí o no? Cuando dejamos respirar es el momento que nos damos cuenta de que cómo es imprescindible para nuestra vida. Pero cuando respiramos
Parece que fuera, ¿no? Estuviera ahí de manera inerte, pero en realidad cuando ya nos hace falta, nos damos cuenta que es lo primero que necesitamos los seres humanos. Los mitocondrias y todas las células que realizan su respiración necesitan de ese oxígeno, ¿no? Y todo el mecanismo, correcto. Y nosotros por conocimiento sabemos de las características de la respiración y cuáles, ¿no? Cuáles se dan. Por ejemplo, las taquíneas, ¿qué viene a hacer? Cuando hay una respiración mayor a la normal, ¿no? Entonces, en términos básicos y generales. La bradignia, esa disminución. La eupnea es una respiración normal. Yo como adulto, ¿cuánto debo mantener? Como niño, como lactante, que lo vamos a ver ahora en valores. Y las apneas. Las apneas, ¿no? Son periodos ausencia de respiración. Se da en quienes regularmente el tipo de trastornos, ¿no? Trastornos también se puede dar en los recién nacidos cuando no han tenido un buen en primeras 2 horas el periodo de actuación, ¿no? ¿Correcto? Encontramos valores, ¿no? De la respiración según las edades. Los lactantes podemos encontrar de 34 a 40 por minutos, los niños hasta los 2 años de 24 a 32. Por encima de ello ya encontramos una taquígnia, ¿no? Que está relacionados a fisiopatologías normalmente respiratorias o cardíacas, ¿no? Se olviden de eso, que los dos están muy relacionados. Y luego va a disminuir gradualmente esa respiración hasta los 10 años. Y nosotros los adultos de 14 a 20 por minuto podemos tener los valores. Todo esto va a ser en la lámina, los voy a dejar, ¿ya? Todo, chicas, no hay más, traten de relacionar en el sentido general de que cómo no. Entonces fisiológicamente esto va a ir disminuyendo ya los valores, ¿no? Que son necesarios saberlos para nosotros poder diferenciar las fisiopatologías y también el estado del paciente. Eso sí es importante saberlo, sí es importante, ¿no? Saber de que cuánto, porque según ello ustedes van a poder valorar al paciente, sobre todo los niños, si está con un cuadro de neumonía, bronquiolitis, otros signos, si está sobre, ¿no?, el valor normal, para que haga una mejor vigilancia. No es normal que esté en 80, por ejemplo, ¿no? Son lactantes. Llegan a 80, a más. Las características de esa respiración. Vemos los valores y cómo se dan estas características. Profundidad. Volumen inspirado y expirado en cada ciclo. Como les decía, nosotros adultos, de manera automática, ¿no? A través del bulbo raquídeo, está ahí, ¿no? Pero cuando ya no tenemos ese mismo volumen de profundidad es cuando nos damos cuenta, ¿no? Me falta oxígeno, ¿no? Entonces se dan cuenta, ¿no? El ritmo, esa regularidad de las inspiraciones y las expiraciones. El carácter se refiere a estas variaciones de respiración normal, ¿ok? Sin esfuerzo, o sea, con esa normalidad. Cuando hago con esfuerzo, definitivamente yo otros músculos estoy utilizando. Pero lo normal es que mi diafragma suba y baja. Y mis músculos intercostales también hagan ese mismo mecanismo, ¿ok? Entonces, si teníamos esa necesidad de respiración, ¿qué cuidado de enfermería está directamente relacionado? Entonces, es la oxigenoterapia, ¿no? Nosotros estamos muy vinculados a este cuidado, que lo brindamos, que indefectiblemente a veces por nuestras funciones que tenemos lo podemos delegar al técnico sobre la corrección de materiales, pero nosotros hacemos la vigilancia de ese. Y debemos saber, o sea, para qué sirve cada cuidado de enfermería de oxigenoterapia, ¿no? La oxigenoterapia es una medida terapéutica, ¿ya? Terapéutica, no se olviden eso. Muy utilizada en nuestro trabajo. Es cotidiano. En problemas respiratorios, cardíacos, en todas las personas, siempre que tengan un aspecto, lo primero que se protege la vía aérea, ¿no? Este uso terapéutico de esta oxigenoterapia va a depender la concentración de oxígeno que se le quiera administrar. ¿Por qué les digo eso? Porque esa administración de oxígeno va a depender de las necesidades del paciente. Si un paciente está saturando, para eso sabemos de la saturación, de 92, 94, si es un adulto joven, a menor a 90, vamos a ir iniciando, ¿no? ¿Qué
qué apoyo oxigenatorio le vamos a brindar. Pero si está a menos de 80, entonces no vamos a empezar con una misma cantidad de flujo, ¿no? Entonces, pero para ello existen, estos son los materiales, ¿no? Y a ver, se van a quedar aquí de los aspectos materiales, ¿ya? Que necesita para la oxigenoterapia. Que no se olviden de los materiales, en el sentido del equipo, cuando ustedes le digan, licenciada, está mal el flujómetro, el manómetro, ¿no? Entonces identifican ustedes cuáles son las partes de ese equipo de oxigenoterapia. En algunos hospitales son empotrados, en algunos son portátiles. Bueno, en mi hospital todos los ambientes son empotrados, solo portátiles para traslado de pacientes, ¿no? Pero en la mayoría de hospitales antiguos todavía se mantienen los portátiles, ¿no? Y los portátiles son los que tienen normalmente esto es muy conocido, los manómetros, el manómetro reductor, que tú tienes que regular, ¿no? ¿Ok? Ya, eso son las partes. Ya, eso, ahí quería llegar. Lo van a tener la otra información. Como les decía, según el flujo y la cantidad de oxígeno, según necesidades del paciente, existen dos tipos de sistemas. Un sistema de alto flujo y un sistema de bajo flujo. En el de alto flujo encontramos a las mascarillas Venturi, que ya vienen ya con un dispositivo para poder regular qué flujo, ¿no?, qué FiO2 de oxígeno se va a administrar. Tubo en T, que va a permitir esa modificación normalmente cuando tenemos a un paciente con un tubo endotraqueal o una traqueostomía. ¿Okay? Las campanas de oxígeno y tienda facial o collar mascarilla, estas normalmente campana de oxígeno y tienda facial son los cuidados para los neonatos. Ahorita lo vamos a ver en ejemplos. Y los bajo flujo tenemos a la cánula binasal, a la máscara facial sencilla o la mascarilla simple, que ustedes la conocen, máscara con bolsa de reservorio y válvula unidireccional, ¿no? ¿Okay? Entonces tenemos bajo flujo y alto flujo, ¿correcto? Alto flujo, ¿por qué? A ver, ¿quiénes eran de alto flujo? Venturi, campanas, tubo en T. Específicamente esas son las más conocidas, las de campanitas, el otro es muy especializados, pero sí, básico. Venturi y tubo en T, entonces definitivamente. Bajo flujo, cánula, mascarillas simples, las mascarillas inhalatorias, ¿ok? Entonces, y las de alto flujo. Las de alto flujo aportan toda la atmósfera de gas respirado, es decir, que el paciente solamente va a respirar ese gas que se le va a suministrar por el sistema. El sistema que ustedes han elegido, si no responde, ya pasará a intubación ese paciente. Si no responde a este alto flujo, ya pasa a una intubación. De bajo flujo, no aportan todo el gas, ¿no? Entonces a veces vemos que pacientes con 1 litro se van compensando, ¿no? 2 litros, porque tienen enfermedades de antecedentes, una fibrosis quística pulmonar, por ejemplo. Como soporte se le da de bajo flujo para que vaya manteniendo. Ese paciente va a su casa con ese tipo de soporte. Pero si se retira sacando la binasal a 2 litros, por ejemplo, ya empieza con esa agitación. Eso pasa, ¿sí? Aunque sea de bajo flujo. Pero igual se le da un volumen expirado. El alto flujo, la máscara Venturi. Para recalcarles, toda esa información se le va a brindar, ¿ya? Toda la información. Quiero que estén atentos porque como son cuidados de enfermería, algunas láminas vamos a pasar porque ya, ¿no?, para que los tengan luego la puedan leer, pero sí aspectos que nos vamos a detener, ¿ya? De la máscara Venturi tenemos características generales. Esta máscara Venturi nos va a dar unas concentraciones más exactas. Como su característica principal, ahora en el mercado tenemos el dispositivo que nos puede dar a qué FiO2. Entonces, solo es saber la técnica, más saber identificar, ¿no? Entonces, a veces es necesario tener la práctica para que cuánto de FiO2 se le va a poner, 50%, 35%, y la conexión que se puede dar. No olvidemos nosotros que uno de los aspectos importantes en cuanto a la oxigenoterapia es que tenga su humidificador. No se olviden eso. Entonces, en todos los sistemas, humidificador, porque el oxígeno de por sí es seco, porque el oxígeno de por sí
produce una intoxicación, pero es necesario, ¿no? Es necesario. Hay pacientes que se mantienen en ventilador mecánico prolongado, por ejemplo. Entonces, a los niños neonatos, ¿qué les produce? La retinopatía está muy relacionada al oxígeno, por ejemplo. Yo tengo una paciente que nació con parálisis diafragmática y hasta ya va a cumplir un año, por ejemplo, ese caso, ¿no? Continúa con ventilador prolongado, pero como los padres no quieren que se les haga traqueostomía, sigue con tubo en T. Imagínense ustedes, todas las vías respiratorias. Hace 4 o 5 meses nos llegó un paciente que había sufrido un PCR en Cañete, tuvo un mal traslado, ¿no?, hacia nuestro hospital, pero él sí, la familia aceptó que se le haga traqueostomía. Ahora lo tenemos con traqueostomía en espontánea. ¿Qué diferencia de los dos lados, por ejemplo? Si lo vieran, o sea, en conjunto también tiene mucha decisión de la familia, ¿no?, el riesgo. Pero yo viendo la valoración de este niño es un avance, también tiene una parálisis, pero un avance de terapia porque la familia ha aceptado. Y el otro lado, un niño conectado a ventilador mecánico prolongado, de que por sí ya está aprendiendo malformaciones y otros aspectos. Entonces no se olviden de la modificación, que es un aspecto importante, ¿no? Esto es de las partes de las mascarillas. Eso es lo que le hablaba del dispositivo. Este dispositivo, ¿no?, a través de esta flechita va a identificar cuánto de FiO2 se le va a administrar, ¿no? Si va respondiendo o no va respondiendo, al máximo 50%. ¿Okay? A pacientes que están en tubo en T también se les conecta este Venturi. También se les conecta, o sea, no todos aspectos también. Que están con traqueostomía, decíamos que está también con tubo en T, con Venturi. ¿Correcto? Ya, este es el orificio regulable, ¿no? Esto es lo del flujo que se va a elegir, ¿no?, de caudilímetro para conseguir el FiO2 deseado. Todo este dispositivo es el mecanismo para que podamos regular ese oxígeno, ¿no? No se olviden, ¿no? Eso es lo que diferencia al otro, a la mascarilla simple, por decirlo, ¿no? Ya, y acá por acá va a salir el expirado, para que no se llene esa mascarilla del CO2, ¿no? ¿Cuál? El oxígeno de por sí es tóxico, ¿no? Ya, en los neonatos va a producir problemas de la vista, esas retinopatías prematuras, ¿no?, desprendimientos prematuros. Sí, por ejemplo, normalmente tenemos esos ROP1, ROP2, ROP3. ¿Qué escuchan ustedes, ROP? Entonces, ya, pero está muy relacionado a eso, porque los prematuros, aparte de ser prematurez, ellos desde que nacen están conectados normalmente a ventilador mecánico y otros, ¿no? Entonces esto va a hacer que se relacione mucho, porque siempre antes del alto, luego que ya ha pasado su periodo respiratorio, o sea, que se ha mejorado todo el patrón, porque lo primero es el patrón, ¿no? Decíamos, lo primero es el patrón, ¿no?, respiratorio. Una vez que ha mejorado, ya se ha hecho el destete y todo, y el niño ya pueda ventilar, y ya se hacen las otras evaluaciones. ¿Ya? Sí. ¿Tendría algo que ver la disminución de hemoglobina, o sea, en el caso de la anemia en los niños, también con la saturación de oxígeno? Definitivamente que sí, pero eso se va a regular si se le hacemos transfusión sanguínea, ¿no? O sea, más que el oxígeno, también tenemos otro signo por la anemia, que es la frecuencia cardíaca débil, ¿no?, filiforme, y otras características. La anemia no se da de un día para el siguiente día, como es algo agudo. Es un patrón crónico, que ha habido toda una serie de eventos para que ocurra la anemia. Severas se puede dar si, por ejemplo, ha habido un accidente, ¿no?, un politrauma, ¿no?, un paciente politraumatizado, va a ser pérdidas muy altas, severa, pero agudas, ¿no?, va a ser muy severo eso, por ejemplo. Pero a veces los niños vienen por el tema de desnutrición, pero no es que sea su soporte en lo primero, oxigenoterapia. O sea, dentro de las características definitorias que hablamos en nuestra valoración, vamos a ver una serie de características para esta anemia paciente: el pelo, ¿no?, el color de las facies, lechos conjuntivales,
También vamos a ver si es mayor a 2 centímetros de relleno capilar, o sea, una serie de, y definitivamente también va a hacer de que haya un tipo de frecuencia cardíaca filiforme, ¿no? Que es débil, rápida, pero débil, ¿no? Por ejemplo, para poder compensar, y una saturación que va a disminuir, ¿no? Pero decíamos, esa saturación no debe ser de que tiene que afectar el patrón respiratorio, ¿no? Si necesita apoyo se le va a brindar, pero lo principal, si es según el grado de anemia, se va a brindar un tratamiento adecuado. Algunos solamente administración de fierro a nivel sanguíneo, otras transfusiones cuando son severas, o se tiene que buscar la causa, porque algunas veces puede estar relacionados también estas policitemias o anemias a leucemias en niños infantiles. Entonces, por eso digo, ustedes con la práctica van a poder identificar aspectos. Sí, los signos vitales en sí todos están relacionados. ¿Ya? Sí, muy buena pregunta. Ya, ¿y cómo es ese sistema Venturi, ¿no? Es un mecanismo de oxigenación, así como lo podemos ver nosotros, ¿no? El oxígeno, el aire ambiente por estos canales que lo vemos, y por acá es el gas exhalado. Lo importante es que se mantenga una saturación. Ustedes no se queden, tienen que observar. Tampoco quiere decir de que al minuto que lo conecten se va a compensar totalmente. Tienen que valorar e ir informando. No responde para que puedan ir cambiando. Entonces, si va respondiendo 100% y pongo 50%, entonces voy disminuyendo, por ejemplo, ¿no? 35, están con 98%, entonces va respondiendo. También necesidad de que a un paciente lo colapsa también de oxígeno. Su patrón puede ser otro también, ¿no? Otro tipo. ¿Ok? Entonces, ustedes están ahí en la valoración. Esos eventos de respuesta mayor rápida y decisiones lo vemos normalmente en las emergencias, ¿no? Shock traumas. Cuando digo pacientes con antecedentes de enfermedades, ya sabemos ya cuánto mantienen y todo eso. ¿Ya? Entonces, para el procedimiento, nosotros como enfermeros ya sabemos los materiales, sabemos los aspectos que tenemos que reconocer en el paciente, de poder informarles, ¿no? Y nosotros poder realizar el procedimiento. Realmente los procedimientos para lo que es la administración de oxigenoterapia son los mismos, ¿no? En el sentido de nosotros de poder educar y de informar. Pero si un paciente inconsciente tenemos que decidir, ¿no? ¿Ya? También encontramos sistemas de Venturi de máscara de flujo controlado, ¿no? Eso es lo que les decía. Antes venían en colores, pero ahora ya casi todos son verdes y como necesitamos de alto flujo, ¿no? Porque rápidamente se puede cambiar de decisión qué tipo de oxigenoterapia se va a brindar. Puede ser que también vean este tipo de controlas, ¿no? De oxígeno. Pero ahora veo que 50%, 10 litros, 8 litros, dependiendo. También nos va a decir, ¿no? 8 litros ponle, ¿no? Para que haya 50%. Más que le pongas 20, igual su sistema solamente, por ejemplo, ¿no? 10, 14 litros le pones, pero solamente te va a brindar ese FiO2, ¿no? Eso es lo que va al sistema. ¿Ya? Tubo en T. También es una de las oxigenterapias de alto grado, ¿no? ¿Qué nos va a dar? Un alto flujo, alto grado de humedad, ¿no? Que se utiliza en los tubos no traqueales y también en las traqueostomías. Ya tiene una extensión chimenea, como ustedes pueden ver, funciona como un sistema de recirculación, ¿no? Entrada y salida. Y por lo tanto debe mantenerse colocada, de lo contrario disminuye de forma significativa este FiO2 de este paciente, ¿no? Se conecta, tiene sus anillos. Algunas veces no hemos tenido tubo en T, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos? Nos pasa. Entonces al tubo endotraqueal le conectamos una jeringa, le hacemos un hoyo y medio que haga ese sistema, por ejemplo. Entonces, es que nosotros, como les decía, de por sí los enfermeros somos, ¿no? Innovadores, porque la necesidad del paciente nos obliga. Esas no son nuestras decisiones. Dice que nos puede pasar de que no tengamos un tubo en T. Tenemos una jeringa de 20, medio hacemos un corte, le colocamos. Y el sistema es que hay una recirculación. ¿Ok? No es lo ideal, pero tratamos de ayudar al paciente. Y los de bajo flujo, la cánula binasal, ¿no? La cánula binasal, como le dice, son de bajo flujo y también permiten, son de soporte, ¿no?
Y a veces iniciamos siempre los neonatos porque como son de bajo flujo también nos permiten menos intoxicación, que le decía, de oxígeno. ¿Okay? Son fáciles de usar, ustedes ya lo saben más que eso. ¿Ya? O sea, son fáciles de utilizar, al paciente le permiten de que pueda comer, memorizarse, mayor cuidado. Pero sí, ojo, y valorando. No se olviden de que tenemos de 1 litro, de 24% de FiO2, pero normalmente ponemos hasta 5 nosotros, porque de ahí ya cambiamos a otro sistema si no responde. ¿Ya? Al 40, al 44. Cada uno de 4 en 4, ¿no? Cada litro corresponde a 4%. Son los más utilizados, ¿no? En medicina, en neonatos, en pediatría, por su fácil uso y la no incomodidad también del paciente. Imagínense que esté con una máscara todo el tiempo, ¿no? Todos los pediátricos, ¿ya? De 4 en 4 cada litro. El procedimiento, como les decía, siempre es los cuidados que debemos tener, ¿no? Tener el material, el lavado de manos como bioseguridad, informar al paciente, conectar estos equipos, ¿no?, al modificador de manera distal. Pues tenemos el ejemplo. ¿Ya? Pasa que a veces no hacemos esto, tenemos por debajo y las narinas por arriba, por un costado, ¿no? No todos los pacientes son de libro, ojo. ¿Por qué les digo esto? Porque del libro es que todos se dejaran conectar y tomar la foto. Pero hay pacientes de que tienen una sonda, tienen otra cosa, entonces por eso uno también tiene que ir fijándose cómo dejar bien posicionado esa sonda. Porque al final a veces yo llego, como les decía, en mi labor de verificar todo esto, la sonda, el oxígeno va para su ojo. Parece un chiste, pero para el ojo, ese oxígeno, imagínense ustedes. Está colocado por el paciente por las ondas que tienen nasogástricas o por su trastorno del sensorio. Entonces hay que fijarlo, no se trata de fijarlo por eso, ¿ya? Las mascarillas simples. Estas mascarillas simples van a cubrir toda la boca, la nariz y el mentón del paciente. Les menciono esto porque es importante. A último, llegó un paciente para poner con mascarilla simple y yo le digo, ¿esa mascarilla es adulto o pediátrico? Pero en la bolsa decía adulto, ¿no? Porque era tan pequeña que no llegaba hasta aquí ni el mentón podía. O sea, en donde está la apertura, sí. Entonces con el médico leímos y me dice, Natalie, es que es chino. Como los chinos tienen cara delgada y son chiquitos y por ahorrar costos, seguramente ese es el tamaño que nos manda. Se dan cuenta, o sea, parece, entonces analizando, o sea, no llegaba ni a completar todo. Y es una mascarilla para adultos, no las mascarillas normales que todo el mentón, ¿no? Llegan hasta el mentón aquí. Hasta aquí llegaba, casi labial era. Imaginen ustedes que otro que fuera más gordito, cara más ancha, maxilares grandes. Sí, entonces analizando también cuando se hagan las compras de verificar esas especificaciones técnicas. Entonces esta es mi observación, ¿no?, de gestión. Entonces yo, por ejemplo, yo he hecho un informe que no nos sirve, o sea, eso no sirve porque no llega a hacer lo que tiene que hacer como oxigenoterapia, pero teniendo nosotros los conocimientos básicos de lo que debe cubrir una mascarilla simple. Pero es una mascarilla pediátrica, esa mascarilla. Ya tengan cuidado, también valoren también eso, porque también puede ser de que eso perjudique esa administración de oxígeno que tiene que darse. ¿Ok? En las mascarillas simples pueden ser concentración superior al 50% con flujos bajos, ¿no? De 6 a 10 litros por minuto. Esto sí interfiere en expectorar, ¿no? A comparación de las cándulas binasales que podían expectorar, comer y mantenerse, estas no, todo tiene una cubierta, ¿no? Por eso es importante ir valorando para que se pueda estetar al paciente, ¿no? Y estetando. Ya, nosotros, mediante la observación y como estamos más tiempo con el paciente, vamos valorando, si vamos subiendo, entonces de ahí informar, ¿no?, al médico o a quien ustedes, ¿no?, cargo, se le bajó a 5 y está 2 horas manteniendo, ¿no? Porque no esperar a que vengan ellos todavía nos digan, bájale, licenciada, 1 litro, bájale. Entonces además también ese cuidado con la oxigenoterapia.
Tenemos que esa capacidad de autonomía y poder decisiones. Mire, lleva 3 horas, 4 horas, 5 horas con 3 litros, 2 litros, ¿no? Entonces se prueban ustedes ya. Así como prueban los valores de que cómo va tolerando, también prueban los valores de que no va avanzando. También toma decisiones para otro tipo de apoyo oxigenatorio. ¿Ok? El procedimiento, ¿no? Está relacionado a los mismos, ¿no? Y ustedes conocen ya cómo colocar esta mascarilla, ¿no? Esta tira metálica es adaptable, no se olviden, no solamente está para ir a adornar, ¿no? Para poder adaptar al nivel de la nariz, ¿ok? La cinta elástica también para mantener más fija esta mascarilla y las perforaciones laterales. Las máscaras de reservorio. Inclusive este material que les decía, estas mascarillas, también teníamos máscara de reservorio. Y esas máscaras de reservorio parecían de, no sé, de ese tamaño, chiquitas, bien chiquitas. Cuando uno del Seguro Social estaba acostumbrado a ver las máscaras así, ¿no? Grandes. Por ejemplo, también nos genera suspicacia en cuanto oxígeno también esté, ¿no? Entonces, por eso hay que valorar también qué material tengamos, si está estéril ese material, ¿no? 2, que tenga todas las condiciones. Entonces, esta máscara está perforada, ¿no? Por ejemplo, esa bolsa, ¿no? También, ¿no? No nos va a dar ese FIO2 que necesitamos, ¿ya? Esta máscara de reservorio tiene ventajas. Permite al rescatador trabajar erguido en todo el momento. A nosotros nos permite trabajar hacia arriba, ¿no? Erguido, parados, todo el momento, porque vamos verificando. Desventajas: apenas mejora el FIO2 al 20%. Y solo permite insuflaciones de aproximadamente 1 litro por cada compresión de la bolsa, ¿no? En tamaño adultos, con riesgo de pasaje del aire al estómago, porque se llena de CO2, ¿no? Recuerden esa máscara. Aplicación: únicamente si no hay disponibilidad de oxígeno suplementario al 100%. Se quiere decir a ventilador, ¿no? Cuando hablamos de 100% ventilador. Y resulta imposible realizar el soporte vital básico con esta máscara, ¿no? Boca a boca, por ejemplo. ¿Ya? Acá también tenemos el litraje de las máscaras con reservorio. De 6 litros, de 60, de 7 litros, ¿no? 8. Esto es de esa bolsa que primero se llena el oxígeno de esa bolsa, ¿no? Antes de colocar al paciente se lo llenamos y luego ya colocamos, ¿no? Y conectamos, ¿no? Tenemos esa conexión. Y también en los laterales de la misma mascarilla también vemos si quieres ver la nación, ir retirando, ¿no? Las tapitas que tenemos aquí al costado de las mascarillas, ¿no? Esta es la máscara de reservorio, la máscara y la bolsa. Eso que le decía de los intranasales o binasales. Normalmente estos intranasales que están a nivel de se utilizan en pediátricos y neonatos cuando vamos conectados a digamos flujo de cánulo binasal, pero conectado a un equipo de CPAP, ¿no? Los equipos CPAP especiales adaptados para ellos. Ya no es como de los niños. Y los helmets, esas campanitas, ¿no? No hay ningún dispositivo conectado directamente al paciente, pero sí todos los cabezales. Hay otras formas de helmets, también hay cabezales, ¿no? Con o casco. Normalmente lo vemos en neonatales, esos en pediátricos neonatales. ¿Okay? Ya, veíamos alto flujo, bajo flujo. Estos últimos que vimos de esos intranasales, helmet, los vemos más especializados en neo y en pediatría. Y los que se van a neopediatría es un mundo interesante en ese sentido. Y las UCI pediátricas es otro mundo mucho más interesante, que hay muy pocas enfermeras. Les digo así, con la mano son contadas. Sí. Es otro tema haciendo escuela para eso, para las UCI pediátricas. Se ha traído personal del Instituto del Niño para que vengan a capacitar a las enfermeras, y las enfermeras se han inscrito ahora a la especialidad, por ejemplo, porque no hay personal, quedan desiertas esas plazas. Ya, veíamos que la oxigenoterapia, ¿no? Entonces es parte inherente de nuestro cuidado, ¿no? Es continuo. Nosotros estamos en mucha relación con la oxigenoterapia y por eso debemos de conocer, saber, dominar, ¿no? Esos
tipos de sistemas de alto y bajo flujo. Asimismo, otro no menos importante y también muy importante y que realizamos un trabajo diario son de fisioterapia respiratoria. Cuando hablamos de fisioterapia, nosotros en general lo relacionamos mucho a la técnica de vibropoterapia, aromaterapia. Entonces, de aquí vamos a dejar esa idea. La fisioterapia es un método terapéutico que reduce costo, inocuo, sin efectos tóxicos secundarios. Cuando dicen esto, ¿por qué? Porque esta fisioterapia va a incluir a lo que ustedes conocen. Pero, ¿quiénes la integran? Integra la nebulización, integra la modificación. Entonces, ellos están dentro de esos aspectos de las técnicas de la fisioterapia respiratoria. Entonces, lo que conocemos como fisioterapia, hazle fisioterapia. No es que hagas palmoterapia o terapia. Dentro de los aspectos generales del cuidado está eso. Pero la fisioterapia respiratoria está integrada por estas 4 técnicas. ¿Ok? La aspiración, la nebulización, la modificación y la hidratación. De repente esa hidratación se vemos más especificados en UCI, ¿no? Pero la aspiración, ¿quiénes? Pacientes que tienen tubos traqueales, traqueostomías, e incluso pacientes que no tienen ningún tipo, un dispositivo que esté conectado, pero tiene cúmulo de secreciones, ¿no? Nos pasa con los pacientes de neurocirugía que tienen fracturas cervicales, deben mantener una posición supina a 20 grados. Entonces, imagínense ustedes, un paciente echado, se brinda de secreciones, ¿no? ¿Por qué también habla? Estás consciente, tiene un Glasgow 15, pero ese problema de fractura cervical es tan grave que lo hace que mantenga esa posición y que tenga riesgo de aspiración. Y normalmente se nos van por aspiración estos pacientes. Le digo, un último paciente que teníamos tuvo una fractura que le habían hecho ya recambio material, porque cuando se hace operación por esos pacientes, por ejemplo, es bien interesante. Primero empiezan por delante o por detrás. O sea, la instrumentación es 2 veces dentro de la sala cuando hacen eso para las fracturas vertebrales. Pero el riesgo para ellos es bien alto si no se les intuba. Pero también que les intuben a veces la familia no aceptan, ¿no? Ellos, como lo ven consciente, paciente, no conocen el riesgo de que el paciente se mantenga echado. Imagínense ustedes en alimentación con sonda. Entonces, lo más probable es que ese paciente, cuando lo han alimentado, lo ha hecho una parada cardíaca por aspiración, ¿no? Sí, entonces pueden tener lucidez, todo, pero el riesgo ya de que se mantenga una posición supina y el hable. Entonces nosotros al hablar generamos saliva, aparte normalmente generamos saliva. Y ¿qué pasa? La posición anatómica no es la adecuada, ¿no? Para mantenernos, ¿no?, con ese tipo de funcionalidad. ¿Ok? Entonces tenemos aspiración, nebulización, humidificación, hidratación. Y la hidratación no la es mucho, pero nosotros estamos relacionados con los 3 primeros así directamente, ¿no? La nebulización. Esta nebulización es un procedimiento terapéutico. ¿Qué es lo que hace? Que el medicamento vaya directamente a ¿dónde? El árbol bronquial. Entonces, eso se puede administrar broncodilatadores, a veces también salbutamol, fenoterol, tener cuidado con la frecuencia cardíaca, con esos tipos de medicamentos. Dicen, sí, doctor, ¿está alterado su frecuencia cardíaca? Claro, si estás nebulizando al paciente. Por eso también vemos las gotas y todo ello, ¿no? O otros casos de un asma severo, también se aplica adrenalina sola, por ejemplo. Adrenalina sola, cuadros bronquiolitos muy severos, también adrenalina. ¿Okay? Y hay que tener mayor observación hasta la valoración. Luego suero fisiológico nada más. ¿Qué es lo que hacemos con todo eso? ¿Por qué necesitamos eso? Si estamos con medicamentos para broncodilatar y al mismo tiempo, ¿qué es lo que nos permite? ¿Qué es lo que permite que nosotros le hagamos humidificación? ¿Qué es lo que nos lleva? Lo que nos permite, nos ayuda? Fluidificación. Entonces eso es peso, pero a veces queremos que
expectoremos, ¿no? Los adultos no podemos hacer eso. Los niños normalmente absorben, se los pasa. Ya, no olvidar eso. Muy bien. Ya, hay características de esta para la nebulización. Cuando el aire entra al nebulizador, convierte estos medicamentos en aerosoles de gotitas más pequeñitas, microscópicas. Por eso está todo el tiempo sonando, ¿no? Y por eso tiene ese mecanismo ¿no? del CAP, que te lo vamos a ver, que lo hace que el movimiento para que lo convierta en más pequeños. Y estas van a ser fácilmente inhaladas y van a tener su efecto dentro del árbol bronquial. Cuando tenemos con medicamentos broncodilatadores, favorece la broncodilatación, ¿no? O sea, va a disminuir la obstrucción de la vía aérea, por lo tanto, y va a mejorar el intercambio gaseoso, entonces va a tener una mejor saturación de oxígeno este paciente. ¿Correcto? El equipo que tenemos siempre es una red, la máscara, el fármaco o suero fisiológico, jeringas, la ampolla de suero. Esto es la mascarilla, debemos tener la conexión, el nebulizador, ¿no? Con su CAP, su jet y su jet. Entonces aquí donde les decía que nos da ese efecto de que sea más microscópico, ¿no? En los aerosoles, ¿correcto? Tenemos la posición. Ya está. La aspiración traqueobronquial. ¿Qué objetivo tiene la aspiración traqueobronquial? Retirar, ¿no? Esas secreciones de ese árbol bronquial a nivel superior, ¿no? Para que el paciente no va a poder eliminar de forma espontánea. Mantener la permeabilidad de ese tubo, ¿no? También el traqueal. Favorecer esa eliminación. Normalmente estos pacientes, como dicen, no, los pacientes que tienen ya son crónicos y que mantienen una traqueostomía o un tubo, por ellos mismos no pueden, ¿no? No pueden eliminar esas secreciones, a veces que son espesas, ¿ya? Y se debe aspirar cuando sea necesario. Claro está de que cuando aumentamos las aspiraciones también producimos irritación, ¿no? Del árbol bronquial. Pero algunos pacientes tienen tan abundantes secreciones, muy abundantes, de que debe ser más continuo. Las secreciones, para aspirar las secreciones tenemos características principales. Entonces, que es los una de las características es en cuanto, ¿no? de presión se debe tener para estos aspiración. Diferenciamos de la presión de adultos, niños y neonatos, por ejemplo, ¿no? En adultos 80-120, ¿no? En portátiles, en equipos portátiles. En los equipos empotrados que tenemos unos equipos especiales que a veces ya están estandarizados y nos dicen de qué fecha, una flecha que nos indica de rojo cuánto, porque no debemos aumentar esa mayor presión, como le digo, irrita, ¿no? Irrita ese árbol bronquial. Ok, acá tenemos, ¿no? Cuando ejercemos excesiva presión, tanto como esa irritación, se puede generar traumatismo. Realmente en las UCI veo los tubos sanguinolentos, por ejemplo. ¿Qué pasa? Si el paciente tiene abundantes secreciones y no lo hacen de manera continua, solamente lo dejan muy esporádicos, también esos tubos se llenan de tacos, ¿no? O sea, se endurecen por esas secreciones. Imagínense ustedes su secreción del moco, no son tacos los que salen algunas veces. Imaginen esos tacos, pero tampoco a nivel seco, ¿no? Pero sí tacos a nivel de... Eso extrapónlelo, pero en más cantidad. Esos tacos. Entonces, quieres aspirar y encuentras una dureza, ¿no? Entonces puede generar traumatismo. Y a veces salen sanguinolentos después de... Pero para ello, ¿qué debemos hacer antes de eso? Si encontramos tacos, nebulizar. Pero no se nebuliza así, si estamos con tubo no se nebuliza así. ¿Sabes? Perdamos eso, evitemos ese concepto. Nebulizar con tubos es diferente al tubo. ¿Ya?
Entonces, nebulizar cuando es con máscara es el paciente que no tiene ningún tipo de dispositivo que se le ha invadido nada. ¿Ok? Otras características importantes que no debemos olvidar de la aspiración de secreciones es el tiempo, ¿ya? De 10 a 15 segundos y esperar entre una aspiración y otra. Pero le digo, hay pacientes que no son de libro, pues le decía, no son de libros, eso es lo ideal. Pero los pacientes como no son de libro, entonces tienen abundantes, deben ser más continuos, ¿ya? En pacientes cuando nos pasa los cuadros de coqueluche, por ejemplo, vienen pacientes pediátricos con cuadros de coqueluche y concomitante también bronquiolitis, todo completo. O sea, cuando le digo pacientes del libro no son, porque el paciente no viene con una sola cosa, viene con toda una serie de enfermedades que están relacionadas, ¿ya? Siempre a la mano el ambú. Por ejemplo, esos pacientes pediátricos, aspirar ese tipo de coqueluche con bronquiolitis, porque son pacientes que tienen una desaturación muy alta. Muy alta. Si de por sí tienen ya una tos muy continua que los hace ya no tener una saturación muy baja, imagínense agregado las secreciones y le vas a quitar 10, ¿no? A 8 a 10 segundos, a 15 algunos pediátricos menos, entonces tienes que preparado el ambú para ellos. No solo, ustedes no lo hagan este procedimiento solo por estos pacientes, tienen que tener a su personal técnico capacitado efectivamente para lo que es el voceo de ambú. Y va a pasar, una vez que eso va a pasar, ¿ya? Porque ya le has quitado en el camino, por decir, el aro bronquial, todas las secreciones, y a mejorar, ¿no? Porque la idea es que mejore, no es que perjudique, no es que produce una parada cardíaca, ¿no? Sino es por sí, esa respuesta fisiológica, ¿ya? Tener cuidado, no se asusten, porque me pasaba con mis colegas. Natalie me dice, ese paciente me hizo, claro, le explico cómo es la fisiopatología, ¿no? Entonces, cada vez que estés con ese paciente y le vas a aspirar, al tal técnico que es más capacitado para RCP, entonces que te da el acompañamiento, porque no puedes mandar un personal nuevo con tu personal nuevo. Tiene que haber alguien siempre en el grupo de que conozca dónde está el material, dónde está eso, no es que se puede movilizar mucho más rápido, ¿ya? Tener cuidado con eso. Ya, durante el tiempo ya está muy claro. Primero, siempre comprobar antes de aspirar cuánto está saturando, ¿no? No es por ser porque yo lo observo ahí, entonces el ojo, 98, ¿no? No existe eso. Existe como monitoreo, ¿ya? Si está conectado un monitor cardíaco a este paciente, controla la presión arterial. En las UCI tenemos monitores que están ahí siempre, ¿no? La frecuencia cardíaca, las arritmias, las bradicardias paciente. Porque, como les digo, esto puede exacerbar esos cuadros. Observa la coloración de la piel, si el paciente no está cianótico, ¿no? Si tiene qué tipo de coloración. ¿Ves? Eso es lo que les decía. Si ejercemos presión, puede tener cualquier tapón o moco ese paciente. Y también se debe valorar el riesgo-beneficio de esto. Si es tanto ya ese moco, ya mejor que lo cambien ese tubo. Y lo cambian ese tubo. Ya ustedes también son los que pueden decidir e influenciar en eso. Porque a veces saca la aspiración, las secreciones sanguinolentas. Ese CAF ya no está insuflado bien o se ha roto. Y nos pasa muy continuo, le digo, 98% de los casos. Relación tapón sanguinolento a nivel muy relacionado, y cuando lo sacan el tubo, ese CAF también está sin insuflar, roto. O sea, ha sido muy traumático esa colocación también ese tubo. Entonces también ustedes van a agarrar esa pericia, van a encontrar esa experticia en eso, de eso, ¿ya? Entonces teníamos nebulización, aspiración, ahora modificación, ¿no? La modificación es la técnica de la modificación de los gases inspirados. Es aceptado como una práctica esencial para los pacientes hospitalizados que reciben tratamiento con oxígeno, ¿no? Recuerda que todos los
altos sistemas de alto flujo que tienen humificación. ¿Ya? Existen numerosos estudios publicados en relación a esto y continuo debate sobre la óptima humificación de la vía aérea artificial, ¿no? En relación a traqueostomías, túneles traqueales y todo. Ya, riesgos y complicaciones de la oxigenoterapia. ¿No ves? Por eso está aquí. No, se ha pasado esta hoja aquí. Los pacientes que tienen vía artificial, que lo que decías del ejemplo, de que tienen traqueostomías, tubos, ellos ya no necesitan ya que les pases gases por otros tipos, por la nasofaringe, por ejemplo, por la nariz, ya no lo necesitan ya. Todo es a través del sistema. Y hay sistemas especiales que pueden humidificar, nebulizar a nivel de que están en ventilador mecánico, por ejemplo. ¿Ya? Cuando hay pérdida de calor y humedad de la vía respiratoria, se resultan en secreciones más espesas y difícil de aspirar, y con frecuencia se producen esos tapones de mocos. La humidificación en el pulmón normal, durante la inspiración, la vía respiratoria superior calienta. Nosotros de por sí tenemos ahí ya cilios, todas las narinas, que hacen a que el nivel de los cornetes, de que ese aire que ingresa, los cornetes hacen que se recirculen, entonces esa circulación hace de que se caliente y podemos tener un oxígeno ya, digamos, caliente. Pero eso de manera normal, ¿no? He dicho ya que no nos damos cuenta que pasa todo eso, ¿ya? Pero los pacientes que tienen una vía aérea artificial, como en altos flujos, este aire es inspirado, es filtrado y eliminado, ¿no? Entonces, para que haya un mejor intercambio gaseoso y protegiendo el tejido pulmonar, para proteger ese tejido pulmonar de la toxicidad del oxígeno, se hace necesaria esa modificación. Ya, eso ya lo conocemos, también ya lo conocemos. ¿Por qué se da la utilización de un sistema de humidificación? ¿Para qué? Para garantizar básicamente la temperatura y la humedad adecuada de este oxígeno cuando se va a hacer, ¿no? Y evitar la posibilidad de contaminación de la vía respiratoria también. Nos permite. No es conectado humidificador, tanto permite de que no se contamine, permite que este aire no entre demasiado seco, tenga la humidificación. Nosotros de manera normal tenemos una humidificación, como le he explicado, a nivel fisiológico, pero esos pacientes necesitan esto. El sistema de humidificación ha de calentar el aire inspirado a temperatura corporal, a esa temperatura, y conseguir una humedad de 44 miligramos de cilindros. Esa es la humedad que va a conseguir con este humidificador. Humidificación. Por ejemplo, esto es un tipo, ¿no?, de trampa para humidificar. Y también tenemos los otros que se encuentran en los sistemas de flujo. Los que son especiales humidificadores son los de los ventiladores, los sistemas de SIP. Los ventiladores también hay tipos de ventiladores. Y con qué tipo de ventiladores también trabajas, ¿no? Entonces vas a conocer qué dispositivos se conectan para cada uno de equipo. Ya, eso es en relación a lo que veíamos de oxigenoterapia como necesidad fisiológica. Y dentro de los cuidados de seguridad ya encontramos que seguridad es que nosotros brindemos cuidados a los pacientes para brindarle una mejor, ¿qué es eso? Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, lo que observamos acá, ¿no? Entonces, aquí vemos una serie de deficiencias, ¿ya? Entonces, el cuidado lo que quiere es evitar todo esto. Entonces, una mejor calidad de atención, lo que se quiere con el cuidado, ¿no? Entonces, el cuidado o la seguridad es que este paciente permanezca libre de esos daños, ¿no? No solamente daño físico, daño psicológico, fisiológico, ¿ya? Y constituye una necesidad básica humana, ¿ya? Para ello se debe hacer seguridad del entorno. Nosotros como
como enfermeros, brindamos un cuidado de seguridad del entorno. ¿Cómo? Viendo de que estos ambientes físicos, ¿no?, puedan influir en los aspectos psicosociales de la persona. ¿Okay? El cuidado del entorno va a hacer de que se reduzca la enfermedad y lesiones, acorte la duración o la estancia del paciente dentro del ambiente hospitalario. ¿Cómo? Por ejemplo, si hay una iluminación inadecuada, un foco roto, un enchufe, un alambre, si no nos damos cuenta, pero mi función solamente es el cuidado del paciente, pero también no es un cuidado del entorno. Podemos designar, no lo vamos a hacer nosotros definitivamente, pero podemos designar y informar, ¿no?, de que eso no, porque el paciente, los pediátricos por ejemplo, tienen mucho cuidado con las conexiones eléctricas, con el área de la cama, no donde cómo esté ubicado. Normalmente se caen esos niños, por ejemplo, ¿no? Cuidado del entorno, si por su edad es cama, cuneta, cuna, ¿no?, todo ello, depende de nosotros, cuidado del entorno. El suelos, para los pacientes adultos mayores que aún caminan, tienen dependencia 2, ese suelo está mojado, ¿no? A qué distancia colocarles también tiene tipo escaleritas, ¿no?, escalones. Hay por consultarle porque el lado baja a continuo, para ese lado baja. Algunos, como están acostumbrados en su casa a bajar así de manera, ¿no?, y a veces se dan cuenta de que la altura también no es la misma y pierden el espacio. Imagínense estar echado nada más y luego al querer pararse, a veces perdemos ese contexto de espacio, ¿no? Imagínense a alguien que esté echado mucho más tiempo, ¿no?, encamado, ¿ya? El personal inalcanzable por paciente, porque a veces señorita, está llamando, o está muy lejos y no lo podemos observar, ¿no? También, si tenemos pacientes más dependencia, tiene que ser un ambiente mucho más cercano, ¿no? Siempre lo sabemos. El calzado apropiado, ¿no?, y el entorno y el riesgo de caídas, ¿no? Entonces, de este ambiente cuando el entorno existen todos estos riesgos. La prevención, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, las camas ya vienen estandarizadas, ¿no? Algunas camas ya tienen esas barandas bien especiales, algunas camas solamente tienen 4 que se levantan, entonces también no depende mucho, pero nosotros tenemos que brindar información si nos es útil o no es útil, para también deslindar responsabilidades luego posterior. Sí, porque si no, la enfermera, ¿por qué se cayó? No está viendo el informe. Pero antes de ese, de valorar por eso, esas camas no son útiles y hay un potencial riesgo de caídas, ¿no?, del paciente y mayor vigilancia. Ayuda continua por ir al baño de pacientes. No es lo mismo nosotros que estamos normalmente acostumbrados a caminar, levantarnos, dormir, que un paciente que esté postrado y se baje, ¿no? Entonces la presión arterial incluso cambia, ¿no?, de esos pacientes. La presión ortostática también cambia, por ejemplo, estos pacientes, ¿no?, porque se mantienen a un nivel y luego ellos quieren pararse, se sienten también así con mareos, ¿no?, y se pueden caer en ese interín. ¿Okay? Evaluación y observación continua de paciente, conservación previa de los familiares para conocer al paciente, para que ellos también te ayuden, porque lo que los familiares deben hacer es un rol de afrontamiento eficaz. Si ellos no van a ser nuestros manos derechas, o ellos no se van a ejercitar en el cuidado porque en algún momento ellos van a tener que ir a su casa, entonces no nos ayuda. Si solamente está sentado y está con el celular y no tanto el paciente de que le falta respiración o que el paciente quiere orinar, ¿no?, entonces, y tampoco sepa cambiar pañal el paciente, no quiere decir de que, o sea, el familiar también tenga que hacerlo todo. Nosotros, como personal técnico, tenemos que enseñarle cómo enseñar, porque a veces pueden tener otros tipos de escaras o algunas heridas operatorias de que ellos no manejan, pero ellos también tienen que hacerlo para que pierdan el miedo, ¿no? Ya. Conservar prevención de caídas, pero la prevención de caídas la vamos a ver según también tipo de patologías del paciente. Los pacientes con trastornos mentales, en efecto, ellos siempre es la norma es de que estén con sus restricciones, ¿no? Y otros pacientes con trastorno del sensorio, si tienen dispositivos que se pueden retirar,
también tenemos que valorar eso, esas restricciones físicas que le vamos a dar, ¿ya? Entonces, parte de la seguridad y la protección. ¿Y la protección cómo lo vamos a dar? La protección nosotros en nuestra institución implica de que vigilemos, vengamos y controlemos todos esos riesgos del ambiente, del entorno, físicos, psicológicos, que pueda sufrir tanto nosotros, porque también nosotros nos podemos caer. Y bueno, yo me he caído, por ejemplo. No, te puedes caer, y los pacientes, ¿no? Que finalmente nos convertimos en sus cuidadores, ¿no? Restricciones físicas para esa protección. ¿Qué son las restricciones físicas? Son controlar a pacientes hospitalizados para que mantengan su integridad y seguridad. ¿Cómo lo vamos a ver? ¿En qué tipo lo vamos a ver esas restricciones físicas? En restricciones mecánicas, restricciones químicas. Ya esto ya es un grado mucho más alto, ¿no? Cuando ya le aplican ya midazolam o el dolo, otras cosas al paciente para que no mantenga esa agitación. Pues están entubados, comienzan a agitarse, tienen que sedarlo nada más. Eso es un tipo de medida química, por ejemplo, una restricción química. Física es la que vemos más continuo, o mecánica, vemos más continuo nosotros en los ambientes de medicina, ¿no? ¿Ya? Son los dispositivos que se van a usar para inmovilizar o para que el paciente para que no se pueda retirar fácilmente, todos los dispositivos que estén conectados ahí. Tenemos la sujeción mecánica, ¿no? Dentro de las restricciones físicas, ¿ok? ¿En quiénes lo va a estar indicado? O sea, como les decía, número 1, los pacientes con tipos de trastornos mentales y emocionales, ¿no? Entonces ellos se pueden autolesionar, entonces el costo de beneficio, entonces valoramos ahí, ¿no? ¿Ya? Si se van a autolesionar u otros, entonces decidimos por esa sujeción mecánica. Estado físico como mareo, trastorno del equilibrio, porque a veces los pacientes tienen estos tipos de trastornos, pero siempre quieren pararse y caminar y solos, ¿no? Para evitar, se van a caer u otras cosas. O enfermedades que le van a afectar, ¿no? También. Ya, y otras enfermedades, como digo, las enfermedades, vemos en medicina normalmente esos casos. Tanto como lo veíamos en lo otro, para quienes está dirigido, también para quienes está indicado, ¿no? Normalmente para prevenir. ¿Por qué motivos usamos? Evitamos las caídas, brindamos mayor seguridad a los pacientes más frágiles, prevenir el vagabundeo, porque a veces tiene marcha inestable, pero ellos quieren estar andando. Y así como pueden autolesionarse, pueden lesionar a otros pacientes. Y no solamente pacientes, también al personal. Pasan y vienen y pegan. Entonces tienes por eso valorar, tienes la decisión. Proteger los instrumentos, porque también pueden tirar los instrumentos y al final el responsable son ustedes, siempre. ¿Ya? Prevenir la interferencia de los pacientes con tratamientos, preservar la bioseguridad, pacientes por ejemplo que tienen una enfermedad, tienen trastornos, ¿no?, sociales, psicosociales, trastornos en ese momento, depresión, ¿no?, delirio o algo, y tienen enfermedades como TBC 3 cruces, ¿no?, que por ejemplo no va a permitir vagabundeo en esos pacientes, a pesar de aislarlos. Como nosotros no tenemos una enfermera por cada 2 pacientes en un ambiente general, tampoco podemos estar, claro, estamos a la expectativa de todos, pero hay un momento en que vamos a tener que entrar a un ambiente y no podemos observar otro ambiente. Entonces eso también tienen que entender también eso de nosotros, ¿no? De la dependencia de los pacientes. Y los pacientes de conductas, ¿no?, psicosociales, los que tienen trastornos mentales, sobre todo más serios. Y hay complicaciones de estos, por eso hay que ir valorando. Entonces, ¿por qué hemos decidido? Siempre hay que poner en estas notas, porque se decide, ¿no? Paciente, presente, vagabundeo, ¿no?, agitación motora, o que se quiere retirar vía, que es la segunda vez que se ha intentado, sacó sonda, y es un paciente que tiene, por ejemplo, una HDA y que no tiene sonda de gravedad. No, todo eso tenemos que, porque la historia clínica es un documento legal.
porque también se pueden dar complicaciones como esto. Si presiono, entonces hay interrupción del drenaje linfático, y ahí como puede hacer lo que como ese edema. Puede haber laceraciones de esa piel, no solamente flebitis mecánica, ¿no? Por la sujeción a nivel, y ha hecho que por infiltración, ¿no? De la piel venosa, ¿no? ¿Okay? Edemas distales. Entonces en las manos, en las UCI normalmente que se ve tanto también por el manejo neotrópicos activos y todo, se ve siempre edemas en los miembros superiores y los inferiores, por ejemplo, ¿no? Sí. Y luego de ese proceso, después de ese edemas, se producen, ¿no? Esas laceraciones ya. Algunos se forman flictemas, ¿sí? Parecen así, raros, ¿sí? Así en la primera sujeción ya por una de esas ampollas como si hubieran quemado, así se forman todos, las espaldas, los talones, así se comienzan a formar rápido, muy rápido son las UCIs. Ese monitoreo es constante, por eso. También puede haber consecuencias negativas. Perdón. ¿Dónde está? ¿Como cuáles? De muerte por asfixia, por ejemplo. Aumento de la pérdida de la memoria, mayor estancia hospitalarias. Úlceras cutáneas, eso es lo que decían, ¿no? Primero se va a hematizar, luego se va a lacerar, luego el lacerar se va a transformar esas úlceras. Mayor incidencia de infecciones intrahospitalarias. Estrés, inmovilidad, alteraciones sensoriales, agitación, disminución del volumen intravascular, deterioro de las actividades diarias, porque va a ser, por ejemplo, ese paciente de trastorno mental, señorita, va a estar, ¿no? Entonces, de repente hay una combinación para ellos entre restricción física y química, ¿no? Las dos cosas. ¿Okay? Estos tipos también son los tipos de restricción física, ¿no? Casi no se usa mucho ese cinturón de seguridad en los tipos de pacientes de medicina hospitalarios. Normalmente utilizamos las manoplas o las muñequeras y tobilleras, ¿ya? Entonces, y porque también si es que ya muy agitado, se hace esa restricción química. ¿Ya? El cuidado, valorar, ¿no? Ese riesgo, oportunidad, el beneficio del paciente. Para ello vamos a valorar cuando hemos colocado una restricción física de las manoplas o ¿no? O las tubilleras, ver cómo si se forman edemas, ¿no? A qué nivel también tenemos las vías, ¿no? Para evitar la flebitis, curar si es que se ha formado un flictema, observar esos flictemas y hacer las curaciones. Entonces todo eso para prevenir algún daño al paciente. Finalmente, cuando hablamos la primera clase, ¿no? Es que hablábamos de la praxis, ¿se recuerdan? Del delito culposo, delito doloso, ¿recuerdan? De la UPP. Entonces, eso. Y también debemos ayudarnos con, si un paciente va a estar postrado, entonces con colchones neumáticos, ¿no? ¿Ya? Para que disminuya esas laceraciones. Si tenemos que cambiarlos al paciente, cambios posturales porque está sujetado y aparte de esto está inmovilizado, tenemos que hidratar también esa piel, ¿no? O sea, brindar el confort, ¿no? Necesario también al paciente. Acá tenemos dos casos de pacientes de los cuales hemos decidido, nosotros qué decidimos, por ejemplo, en un hospital nacional, ¿no? En el servicio de medicina encontramos un paciente de sexo masculino de 25 años en cama en posición de cúbito dorsal supino y vía periférica salinizada. Se interactúa con el paciente y habla incoherencias. Él dice: ¿dónde está mi ropa? ¿Qué me han quitado? ¿Dónde está mi cama? Grita, por ejemplo, ¿no? Es un caso potencial de este paciente de que se retire las vías y haga autolesiones, ¿no? Entonces es un paciente que se puede decidir, ¿no? Por eso es importante la valoración y escribir, ¿no? El paciente, cómo se encuentra en estado. ¿Qué estado se encuentra el paciente? Porque la familia puede alegar de que, ¿no? Puede alegar que ella aquí se le ha realizado lesiones. Otro caso así encontramos de un paciente de otro servicio que tiene una hemiparesia. Recién recuerdan que había trastornos, mi parecia, la marcha, que
hacían de que el paciente no puede tener una mejor movilidad, aunque ellos quieran, ¿no? Pueden perder celeridad y se puedan caer y otras cosas. Habla de incoherencias como quiero mi chompa, dónde está mi papá, ya me voy. Entonces este paciente tiene conectados sonda vesical, sonda nasogástrica, vía periférica. Entonces si se encuentra así agitado, lo más probable es que pase, que se retire. Entonces, por ejemplo, ¿no? Y tiene un diagnóstico de Alzheimer, que es mental. Aquí puede ser de repente en el momento que haya consumido estupefacientes, ¿no? Y que la restricción sea química o física. Pero en este paciente ya el tratamiento, ¿no? El tratamiento físico y el cuidado siempre también la familia que esté evidenciado, porque se puede autolesionar a ese paciente. Por ejemplo, si casos así nos encontramos y tenemos que decidir, ¿no? Por la seguridad y protección del paciente, retrocediendo. Y estos pacientes también a la mano no tienen que tener todos los aspectos en relación al ambiente, no muy cercanos a la ventana, tienen que ser ambientes mucho más cercanos a la puerta y más cercanos a ustedes para que lo puedan observar, para que pues, se puedan autolesionar, porque hemos escuchado de casos de que pacientes que no tenían este tipo de agitación y sin embargo aparecieron luego del primer piso, ¿no? Se habían tirado, ¿no? Fallecido, suicidado. Ya encontramos, por ejemplo, los planes de cuidados relacionados a la protección, ¿no? En general, ¿ya? Que un objetivo puede ser controlar el comportamiento del paciente provocado por el deterioro mental. ¿Qué diagnóstico? Pérdida de la memoria relacionado con trastorno cerebral degenerativo, ¿no? Por ejemplo, es un tipo, se puede dar en Alzheimer, ¿no? Parkinson y otras enfermedades, ¿no? de trastornos cerebrales, por ejemplo, ¿no? Y las acciones que debemos realizar nosotros están relacionados a la seguridad y protección, tanto de nosotros, no olvidemos eso, de nosotros. Porque hay de repente retrocedo a decir ejemplos, ¿no? Pacientes con VIH que tengan enfermedades como neumocistis, enfermedades concomitantes que por la autoinmunidad del paciente, nosotros también tenemos que lograr nuestra protección, por ejemplo, muy alto. Siempre el acompañamiento cuando realicemos procedimientos con sus pacientes, muy alto, ¿ya? El resultado siempre va a ser de que mejoremos el estado del paciente, ¿no? Si nuestro resultado esperado es favorecer, conservar, compensar la pérdida de la función cognitiva, ¿no? El resultado es que este paciente tiene que mostrar sus emociones, sentimientos, no mostrar signos de infección, ¿no? Por el cuidado, por la seguridad y protección del paciente, y que el paciente se mantenga orientado durante la hospitalización. Cuando les digo no signo de infección, porque la seguridad y protección del paciente también implica eso, ¿no? Que disminuya riesgos, ¿no? Y riesgo de infección. Y así encontramos otro diagnóstico como el riesgo de caídas, que es relacionado con la confusión del paciente. ¿Cuál es nuestro objetivo? Garantizar la seguridad del paciente durante su hospitalización. Nuestro resultado esperado va a ser prevenir las caídas en el paciente. Este diagnóstico lo debemos tener muy relacionado nosotros, porque eso es lo que hacemos, prevenir las caídas de los pacientes. Y las caídas del paciente es un indicador muy alto de seguridad del paciente. Úlceras PPP, flebitis, caídas de pacientes están relacionados a indicadores mundiales de seguridad del paciente. ¿Ya? Los resultados esperados siempre van a ser de que el paciente, o sea, tenga ese entorno libre, ¿no? De riesgos. Por lo tanto, nosotros estamos encaminados a que el entorno, valorar el entorno, para que el paciente no aumente ese riesgo de ese daño que se puede ocasionar. ¿Ya? Riesgo a trastorno de la integridad o no integridad cutánea de la piel por la disminución de la emulación o postración, ¿no? Tenemos que mantener, ¿no? Esa integridad cutánea nosotros. Uno es relacionado a esa seguridad que tenemos el paciente de que se pueda autolesionar. 2, que el paciente no haga caídas. 3, de que no haga OPPs. Entonces, eso implica tener un buen control de esa seguridad del paciente, ¿ya? Entonces esos aspectos es lo que siempre van a lograr en un servicio.
Sí, esos son los aspectos que, por ejemplo, yo mido, ¿no? Como enfermera supervisora es lo que medimos en los pacientes, por eso les cuento los casos. Es muy común encontrar en las UCIs pacientes al día siguiente con signos de presión, con los talones negros. Entonces, tener bastante cuidado con esos casos, porque son legales finalmente. Bastante cuidado.